¿Qué significa trabajar como un fisioterapeuta del siglo XXI? ¿Es posible ser fisioterapeuta y vivir aplicando movimiento y neurociencia del dolor con tus pacientes? ¿Cómo piensas influye en cómo trabajas? ¿Cuáles son las claves para disfrutar de esta bonita profesión? Bienvenidos al espacio donde la suerte se crea. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de dónde y cuándo nos escuches. Bienvenidos a Fizio Podcast. Y al habla Rodrigo Gutiérrez Ascona, o Fizio, como me pueden encontrar en redes sociales. Llevamos un poco perdidos un tiempo, ¿no? Hemos abandonado un poco este medio, pero no porque no queramos, sino porque hemos puesto el foco en nuevos proyectos, en la segunda edición de Suerte que estaba en curso y obviamente pues en el trabajo clínico presencial con pacientes. Pero bueno, aquí estamos de nuevo y en este caso con el objetivo de que los fisios que hoy no están disfrutando de su práctica clínica vean que sí es posible ser el fisio que imaginan, que sí es posible ser una figura importante y respetada en el proceso de recuperación de nuestros pacientes y que en definitiva pues sí podemos hacer lo que nos gusta, ¿no? Cómo nos gusta, con quién nos gusta y colaborando y cobrando pues lo que verdaderamente valen nuestros servicios, ¿no? Entonces hoy quiero presentar a una alumna pues muy especial de esta segunda edición, que es Nira Jiménez. Bienvenida. Gracias, Rodri. Nira, no me gusta presentar a la gente, así que prefiero que lo hagas tú. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives? ¿Dónde estudiaste? ¿A qué te dedicas en tu práctica clínica ahora? Vale, voy para allá. Pues mi nombre es Nira, soy de Barcelona y soy fisioterapeuta y gracias a suerte y gracias a Rodri he cambiado mi práctica clínica totalmente. He pasado de camilla a movimiento consentido, así que ahora me dedico a movimiento consentido, a educar a pacientes. Y hobbies, pues me encanta leer, me encanta estudiar sobre el cuerpo humano, la mente humana, cómo gestionar emociones, eso es mi pasión. Me gusta mucho también explorar en mi mente y en mi cuerpo todo lo que aprendo. Me gusta encontrar mis partes débiles, y tanto física como mentalmente, y afrontarlas. Es mi pasión realmente. Genial. Uh-huh. Y bueno, ¿dónde nos conociste o dónde nos viste por primera vez, Nira? Pues mira, os conocí por Instagram. Fue por Instagram. No sé realmente cómo, pero llegué a vuestra página. Al final la vida yo creo que te pone un camino y a lo que necesitas, y ahí estabais vosotros, y desde el primer momento me llamasteis muchísimo la atención porque erais lo que yo quería ser. Y ahí sí os conocí y no os dejé de seguir, ¿eh? O sea, fui a saco. Fui a saco, o sea, enseguida te comenté, te hablé por privado, o sea, por Dios, he encontrado mi salvación, ¿sabes? Fue muy heavy la sensación. Actitud, la verdad. Voy a Uf. hacer un paso de como antes, después, también para que pues, los que nos escuchen se puedan llegar a identificar con cómo te sentías, cómo te sientes. Entonces creo que antes de suerte, ¿no? En este caso, verías la solución a algún problema, ¿no? Que tenías en ese momento. Entonces puedes contarnos cómo estabas en ese momento, qué te preocupaba, qué frustraciones, miedos, necesidades tenías. Antes, ¿no? De suerte. Sí, antes. Antes de suerte era curioso porque estaba donde quería estar, pero no como quería estar. Yo sabía y tengo muy clara cuál es mi pasión, qué es mi profesión, pero no me sentía realizada. Me sentía triste, me sentía sin energía, no estaba motivada. Era como frustrante. Quise dejar incluso la profesión porque dije, no entiendo esta forma de trabajar la fisio. Pero era como una dualidad, porque a la vez era amor-odio. Es decir, ¿cómo puede ser que algo que amo lo esté odiando en cierta manera? Y me sentía muy frustrada y no sabía qué hacer, porque por muchos sitios donde yo estaba, jefes, supuestamente personas a las que debía admirar, después no tenían la vida que yo quería, ni trabajaban como yo al final quería, ni escuchaban a la gente como yo quería escuchar, ni tenían en cuenta emociones, ni cuerpo, ni valoración, nada. Era trabajar por trabajar, somos máquinas de hacer masajes y punto. Y decía, Modo esto industrial. es... Bueno, yo recuerdo que empezamos, como dijiste, a hablar por el chat de Instagram. Sí, Yo estaba, de hecho, haciendo el Camino de Santiago sí. y bueno, me daba feedback de pues, algunas publicaciones y locuras que iba poniendo, ¿no?
Y yo recuerdo muy bien las ganas que tenía de entrar en esa segunda edición, lo claro que lo tenía, Sí. y estabas muy decidida. Eh, es sorprendente porque al fin y al cabo nosotros no queremos masificar esto, no queremos meter a 200 personas. Sabes que somos bastante selectivos a la hora de quién elegimos para que entre a suerte porque nos gusta conocer a la persona, como nos gusta conocer a los pacientes y defendemos que debemos escuchar al paciente y personalizar el tratamiento, pues esto es lo mismo, ¿no? Nos gusta pues, conocer al alumno y personalizar la educación o el aprendizaje en la medida de lo posible. Entonces quería preguntarte que esa claridad, ¿qué te hacía tener tan claro, pues querer esto, ¿no? Querer en este caso entrar a suerte. Antes de hablar contigo, o, bueno, un poco todo, Cuando ya ¿no? estábamos hablando por Instagram, recuerdo que tú lo tenías súper claro y al fin y al cabo habíamos compartido un par de palabras, nada más. Sí. Entonces, ¿qué Fueron, pasaba ahí? es que fue como la suma de un montón de cosas. Fue entre lo que vi en vosotros, de esto es lo que quiero, además es como la forma de trabajar, la forma de comunicar. Digo, es que eso es por lo que yo estaba soñando. Y por otro lado, me llamarás loca, pero era un sentimiento, una intuición de por ahí. Es como una claridad mental que en la profesión nunca me había pasado. Y entonces lo tuve muy claro porque es como oxígeno. Puedo respirar, no estoy muerta en la profesión, ¿no? Y bueno, la llamada ya Ahora voy a fue, eso. Dimos una charla online ajá, y, y bueno, yo recuerdo lo que hablamos y me decías que estabas pues desesperado por lo que estabas comentando, ¿no? Por no tener esa energía pues cada día cuando te levantas, ¿no? Para ir a trabajar, al fin y al cabo vamos a trabajar durante mucho tiempo. Y si te levantas cada día y cuando tienes que ir a trabajar no te apetece, pues algo está pasando, ¿no? Mencionaste que estuviste a punto de abandonar la profesión, pues por esa infelicidad y frustración que te generaba pensar que se pueden hacer las cosas de una manera diferente y no poder, pues, hacerlo, ¿no? En ese medio en el que estabas en ese momento. Y incluso recuerdo que en esa llamada, después de la charla, me dijiste que eras incluso más consciente, ¿no? de esa frustración que te generaba esa práctica clínica diaria. Y yo recuerdo que lo dije en la clase, que era, cuidado, porque ahora puede que sufran un poco más, porque se van a dar cuenta de lo que verdaderamente está pasando. Es decir, de alguna manera para sobrevivir lo automatizamos, no nos damos cuenta o lo metemos debajo de la alfombra, pero cuando te lo dice otro, ¿no? Y cuando te haces consciente, pues ese lunes, después de la charla, parece que duele aún más, ¿no? Y aquí yo hago una diferencia que me encantó, que leí hace unos días y la quiero poner. Leí que, bueno, el término trabajo nutricional, ¿no? Y decía, ¿qué es esto? Y decía, literal, ese trabajo que sirve para pagar tus deudas y la comida, pero que no aporta nada más, ¿no? Entonces creo que total. muchos fisios de los que nos buscan están con ese trabajo nutricional ahora mismo. Tienen un trabajo que cubre pues un dinero mínimo que necesitan al mes, pero que no les da nada más. No disfrutan trabajando, no tienen ambición por mejorar, no les genera inquietudes para llegar a casa y buscar más cosas, generar servicios, generar soluciones nuevas, ¿no? Y no es lo mismo, pues, dar masajes 8 horas al día o tener un proyecto en la cabeza que necesita de gasolina, ¿no? De horas y de ilusión y de pasión, porque a los proyectos se les pone eso cuando te gusta de verdad. Si lo que estás haciendo no te gusta, cuando llegas a casa quieres hacer 1000 cosas diferentes a lo que te dedicas, ¿no? Entonces estuviste en muchos trabajos también y bueno, yo creo que sentías esa necesidad de libertad, ¿no? Esa necesidad de organizarte tú misma, de ser tu propia jefa, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ¿cómo era esto? ¿Cómo te sentías con respecto a ese sentimiento de independencia, ¿no? De tomar tus propias decisiones. ¿Era así? ¿Cómo me siento después? No, antes, tenías esa necesidad ya, ¿no? Estabas en otro Total. sitio, pero querías, vamos a decir, tomar tus decisiones, ¿no? Que nadie te Sí. dijera lo que debías hacer y menos si no se ajustaba a lo que tú querías. Es que el problema era que nadie me daba a ver, nadie es responsable de darme lo que yo necesito, pero en ningún trabajo encontraba esa libertad de decisión, de trabajar con los pacientes, era horrible. Y además, una de las cosas que me acuerdo de la llamada, que además me gustó mucho cuando me lo dijiste, te dije que nos dedicábamos a cuidar a los demás, al cuerpo de los demás, la mente de los demás, pero yo me estaba dejando. Yo estaba dejando mi mente porque no me hacía caso, porque estaba cansada y agotada y seguía trabajando. Y además yo tenía dolor.
por trabajar en una camilla. O sea, la lumbar, el alma, todo me dolía, ¿no? Y además de la frustración. Y me acuerdo que tú me dijiste, porque te dije, mis manos las quiero cuidar, tal, y me dijiste, fíjate, dice, para lo único que yo uso mis manos es para apretar el peso de las barras, ¿no? ¡Wow! ¿No? ¡Wow! Fue como muy potente. Entonces, sí, ahí vi realmente el poder que tenía esto de darme lo que yo necesitaba, la independencia de trabajar por mi cuenta, de hacer lo que realmente me gusta a mí y que sí era posible hacerlo, porque yo pensaba que no era posible hacerlo, Claro. pero es posible. Creo que algo común que tienen todos los de las dos ediciones es, tienen muchas ganas, tienen mucha actitud, pero les falta el ver que es posible, ¿no? Esa guía de, bueno, a otra diferenciación buena de qué es un buen mentor o un mal mentor, o un farsante o un verdadero mentor, pues aquella persona que ya ha escalado la montaña que tú quieres escalar, ¿no? Porque más allá de darte buenos consejos, más allá de haber empatizado por experiencia contigo, ¿no? Es que se ha metido muchas hostias, es que te puede ahorrar muchos errores. Y es que esos consejos verdaderamente van a tener valor. También una persona que te dice cómo se debe hacer, pero nunca lo ha hecho, mm, me supone desconfianza y me parece un farsante, ¿no? Entonces creo que también eso, la guía está muy bien, pero creo que debemos elegir a quién queremos como guía o como mentor, o como, llámalo como quieras. Pero al fin y al cabo, creo que esto va de qué quiero yo. Esta persona ya lo ha conseguido, me voy a acercar a ella para que me ayude, porque es que me voy a ahorrar tiempo, estoy intercambiando tiempo por dinero en este caso, ¿no? Entonces, para elegir, ahora más allá de suerte, creo que si queremos llegar a algún sitio tendremos que acercarnos a aquellas personas que ya han estado allí una o varias veces, ¿no? Y que te retan, porque me Exacto. has retado mogollón. Y esto no es más que lidiar con incertidumbre e inseguridad, ¿no? Estamos yendo hacia un sitio que nos gusta, que sabemos que es el sitio, pero como nunca hemos estado, nos da miedo, nos genera inseguridad, nos genera incertidumbre. ¿Y qué hacemos ante eso? Pues cuando tenemos dolor, nos paramos y hacemos reposo, y los oficios cuando queremos cambiar, pues seguimos en ese trabajo donde vemos 7 pacientes la hora, y como ya tenemos un salario fijo, entre comillas, Sí. pues nos quedamos ahí por miedo, ¿no? Y luego, pues es suerte lo de los demás o han tenido las condiciones propicias cuando no te das cuenta de que hay una persona muy proactiva que se mete muchas hostias detrás, ¿no? Para conseguir eso que tú tildas pues, de suerte, de fortuna, como quieras llamarlo, ¿no? Dentro de esta parte pre-suerte, creo que todos las tenemos. Tenemos una muy potente y luego seguimos teniendo varias. Esas crisis existenciales, ¿no? Y no crisis existenciales con respecto a ese proceso, sino ese día que dices tú, es que de aquí no pasa, ¿no? Hoy tomo una decisión de no puedo soportar esto más, si sigo así abandono. Y creo que esto en la fisio es algo muy común, a mí me pasó, de decir, si esto es lo que tengo que hacer durante toda mi vida, abandono, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la tuya? ¿La recuerdas? ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? ¿Qué pensabas? ¿Cuándo fue el momento, no? Sí, el De, momento crisis. pa, pues, pues, mira, antes de todo lo que he explicado, ¿no? De cómo me sentía yo, el encontraros fue como un mazazo, además de realidad. Y sobre todo el momento de la llamada, que dije la frase, es que, porque me dijiste, ¿por qué? Y te dije, es que si no me muero en la profesión. Y te diría, si hay un momento crítico fue ese, porque ahí me di cuenta que o hacía lo que tenía que hacer y sabía lo que tenía que hacer, o me moría, es que no iba a hacerlo más, me cansé. O sea, el hecho de encontraros, de poder hablar contigo, de sentir tu energía y de sentirte, decir, es que ahora, viendo lo que hay atrás del telón, si no lo hago me voy a morir en la profesión. Y ahí fue lo que me hizo ir más a saco de lo que ya iba, claro. Genial, A saco. genial. Última Ujú. cosita de la llamada, también recuerdo que hablabas de un jefe que tuviste Ay, que sí, trabajaba 12 horas, muchas horas. que afirmaba que los pacientes solo querían que les tocaran, ¿no? Y que pues valorar a un paciente y escuchar a un paciente era una pérdida de tiempo y que pues, por el contrario era mejor abordar al paciente en este caso con las manos, seguir facturando y partirnos las manos, ¿no? Como hacen industrialmente la mayoría de fisios, en este caso en España, ¿no? Entonces, claro, ahí te das cuenta de que esa persona tiene miedo, que Ujú. muchas veces si no te das cuenta y no eres consciente, también te los transmite a ti.
y tú empiezas a adoptar comportamientos que tienen personas que tú crees que están en el sitio donde tú quieres estar, ¿no? Y por ende te pasan esos miedos, te los transmiten, ¿no? Entonces, si unes la incertidumbre de hacer algo nuevo con los miedos que tiene otra persona y ya te está transmitiendo, ¿no? Que estás viendo que, bueno, tiene que esforzarse muchísimo físicamente para sacar adelante su centro, para cubrir los gastos que tiene, y parece que no existen otras maneras, ¿no? Entonces, creo que es un acto de valentía, ya te lo dije por tu parte, Nira, el dar un paso atrás y decir, bueno, llevo X años en la profesión, pero me di cuenta de que esto no está yendo por donde quiero, ¿no? Y ese paso atrás y esa autocrítica, cuando llevas unos años trabajando, cada vez creo que es más difícil por el ego profesional Claro. que llegamos a tener y también por el Miedo. que pensarán de mí, ¿no? Oye, tengo que dar un paso atrás y cambiar. Y si tengo que decirle a mis pacientes que llevo tratando 5 años que estaba trabajando de una manera y voy a trabajar de otra, pues eso para mí es un acto de valentía, porque ya te dije que muy pocas personas creo que sean capaces de hacer esto, ¿no? Y bueno, vamos ahora a la parte después de, ¿no? Después de Dale, eso que he dale. pasado. Después de esos 3 meses intensos, vernos todos los fines de semana. Y no solo eso, sino también por el grupo de Telegram, que ha sido una edición muy activa. Yo los entiendo mucho, al fin y al cabo, a todos ustedes, ya te lo dije a ti específicamente en tu llamada, yo era tú realmente hacía unos años. Y haberlo vivido en tus propias carnes, creo que hace el proceso más empático, ¿no? Que pues, esa empatía aún es más intensa. Y creo que mi capacidad de entenderlos a ustedes se ve potenciada por esto, ¿no? No es lo mismo, como dije antes, yo he pasado por ahí, yo he sentido esa frustración que tú sientes, lo he leído en un libro o me lo han contado, ¿no? Entonces creo que esa relación profesional y afectiva se hacía aún más potente que si yo no hubiera pasado por ahí, ¿no? Y como dije antes, y lo repito porque soy pesado, ¿qué es un mentor y qué es un farsante? ¿Vale? Piénsenlo así cuando vayan a elegir a alguien, porque un mentor es el que tú eliges y ya has escalado la montaña que tú quieres escalar. El otro solo lo ha leído o lo ha visto en la tele, ¿no? Entonces, nada, vamos al después de suerte, ¿qué ha cambiado, no? Después de esos 3 meses, ¿cómo te sientes antes de empezar a hacerte más preguntitas? Todo, ha cambiado todo. Ha cambiado a nivel profesional, a nivel personal. O sea, he aprendido, porque yo pensaba que sabía y no sabía, a enfrentar mis miedos y a darle acción. Porque con los miedos, por lo que has dicho, tiendes a huir, a esconderte, al ya estoy bien. Y con suerte me di cuenta de que no, de que el miedo hay que bailar con él, hay que aceptarlo y hay que bailar con él. Y hay que accionar, sobre todo. Acción, acción, acción. Aunque no tengas ni idea de lo que estás haciendo, entre comillas, o pienses tú que no sabes, porque en el fondo sabemos, tienes que accionar y ir para adelante. Y eso es lo que más destaco y todo el mundo online, todas las puertas que me ha abierto, suerte también de trabajar de forma online, sobre todo es que destaco mucho la acción y el miedo, el seguir. ¿No crees que también es otro factor común eso de, sí, tengo ideas, de hecho hay en todo el mundo personas con buenísimas ideas, pero una buena idea es aquella que se hace, al fin y al cabo. Es que si no la haces no es buena, es solo una idea y ya está. Exacto. Y bueno, como hemos dicho en suerte, aquellas ideas que salen adelante y funcionan, normalmente no son las mejores, son solo las que se han hecho, ¿no? Exacto. Entonces, esa es una de las premisas y una de las cosas sobre la que más insistimos, ¿no? Tienes que hacer cosas. Nadie te va a tocar la puerta para decirte, oye, mira, ¿cuántos pacientes quieres a la semana? Que te respeten, que te vean como una figura de autoridad, que trabajen como tú quieres con ellos. Eso no existe. Tienes que crearlo y tienes que hacer cosas. Y hacer cosas no es esperar a tener 50.000 euros para abrir un centro. Hacer cosas es empezar con una kettlebell de arena y con 2 gomitas del Lidl. Es que es así. Sí, sí, Es sí, así. sí. Y vemos el iceberg, vemos un centro grande, vemos césped, vemos trineos, vemos barras, vemos discos, y para llegar a eso hay muchas cosas antes. Entonces, aceptas y accionas y empiezas a hacer cositas con lo que tienes en ese momento, o lo que estás viendo como soñado y el levantar la copa no llega, ¿no? Y además pasa algo muy curioso y es que yo me he dado cuenta también que cuando accionas a pesar del miedo, es como das un paso que te da mucho miedo, ¿no? Das el paso y haces, wow, miedo, pero lo sigues haciendo. Y de repente ves otro paso a dar y entonces lo das.
y luego el 3, y luego el 4, y luego el 5, pero si tú el primer paso no lo das, los siguientes no se dan y te quedas donde estabas. Así es. ¿Y qué suele pasar normalmente? Que cuando vas a dar ese paso, tú te cuestionas si hacerlo o no, porque estás prediciendo lo que va a pasar. Sí. Claro, tú estás prediciendo, pero tú no eres mago, tú no sabes lo que va a pasar. Entonces, muchas veces lo haces, tienes un resultado distinto al que pensabas que iba a ocurrir, que normalmente el que piensas que va a ocurrir es el más pesimista de todos. Voy a hacer esto y no me va a hablar nadie. Voy a hacer esto y al paciente no va a funcionar. Le voy a decir hasta el paciente y lo voy a perder. O si hago esto con el paciente no va a venir más. Exacto. Y te sorprendes con lo que pasa en la mayoría de las veces. Dices, uy, pues yo tenía una creencia de que iba a pasar esto y pasó lo otro. ¡Pup! Y te cambia el modelo mental. Y como tú dices, otro paso que te vuelve a dar miedo. Así es. Pero porque además también das un paso, te piensas que sabes menos de lo que realmente sabes, pero te das cuenta de, uy, pero si sé cómo gestionar el dolor, pero si sé cómo gestionar la emoción de esta persona, uy, pero si me sé cómo funciona exactamente los procesos de curación de un tejido, entonces, pam, entonces puedes dar el segundo paso. Entonces, pero porque nos pensamos menos de lo que realmente somos, Mira, el hasta que otro día, estamos en el momento. justamente hablaba de esto el otro día, de, vamos a poner un ejemplo muy simple. ¿Qué libro me leo? No lo sabes, pero es que empiezas a leer uno y en ese mismo libro hay dos recomendaciones más. Y Ahí ya está. entras y lees esos dos. Y cuando lees esos dos, conoces a una persona que ha sido diferencial para el autor de ese libro y lo buscas. Y ofrece una formación que te supone significado y cambia tu perspectiva. Y eso te manda, y así empieza la cadena. ¿Pero por qué empieza la cadena? Porque abriste el libro y empezaste a leer. Pues esto es lo mismo. Porque decidiste comprar la Kettlebell de arena y la gomas del Lidl Sí, y has sí. empezado a mover a tus pacientes. Sí, Aunque sea en una camilla, aunque sea en un box, pero has empezado a mover a tu paciente. ahí está. Y necesitarás más espacio y saldrás del box y ya no tendrás camilla y tendrás que hacerlo en el suelo y luego lo pondrás de pie y luego buscarás la manera de que coja más peso y luego, pero tienes que hacerlo, tienes que Sí, abrir sí. el libro, ¿no? Y además de que, claro, ¿qué pasa? Que accionas, te das cuenta de que sí que hay cosas que sabes, pero cosas que no, pero lo que no sabes te buscas la vida como un loco. Exacto. O sea, decir, ¿yo cómo acciono con este paciente? No tengo ni idea, voy a empezar a estudiar. Y entonces ya mejoras. Claro, y ahí das un montón de pasos para adelante. Y también tienes ahí la ventaja de que cuando venga una persona cuyo patrón clínico se parezca al de esa persona, ¡pum! Se Claro, te ¿quién enciende la es? bombilla. Y ya no tienes que estar 3 horas en tu casa, ya te lo sabes. Sí, Y empieza la rueda, ¿no? Y sí. de hecho no solo eso, también les decimos a ustedes, oye, busquen ese tipo de paciente que perciba de la actividad con ustedes, de la interacción con ustedes valor, ¿no? Es decir, les valore y que a su vez a ustedes les guste atender, ¿no? Oye, este paciente percibe valor de lo que hago, paga por lo que hago y encima yo me siento bien. Mm. Pero ¿cómo lo sabes? Si no has atendido a pacientes con diversas patologías, no has visto qué pasa con cada uno de ellos, no has sentido cómo te sientes tú a tu vez con Sí, ellos, sí. ¿no? Y eso pasa una vez más por lo que tú dices, ¿no? La acción. Y me alegra un montón que me resumas ese aprendizaje de esa manera, ese post-suerte, porque era mi principal objetivo. Haz cosas. Y vamos a ser diferentes a una formación normal que, bueno, te da los PowerPoint, te dice 3 técnicas, te dice 3 cosas, pero luego vuelves el lunes a hacer lo mismo que estabas haciendo antes y no cambia nada, ¿no? Sí. Y además, una última cosa, le dije, me acuerdo una vez que venía un paciente y me era difícil cuestionar, me era difícil accionar y me era difícil saber cómo gestionaba yo a esa persona. Y me acuerdo de decirle a mi pareja, justo antes de que viniera, de decirle, estoy literalmente cagada de miedo, pero lo voy a hacer. Me refiero que esto le puede pasar a muchas personas, a muchos filos, decir, me estoy muerto de miedo, no sé cómo lo voy a gestionar, no sé qué le voy a decir, pero cuando te viene el paciente te pones los calcetines ¿no? de profesional y sale, porque sabes. Así Pero es. es que si te tiras para atrás, vas a No seguir lo pasa mismo. nada. No pasa nada. Así es. Tienes que temblar de miedo. Bueno, para mí tú eres pura actitud. Jo, La gracias. palabra de verdad que es esa. Se nota un montón que quieres, mira, aceptas críticas constructivas, te mueves, haces, como tú dices, acción y sigues haciendo. Y no solo eso, creo que entiendes el proceso y lo disfrutas, porque muchas veces lo sufrimos. Yo levanto la mano y soy uno de los que en alguna parte de mi proceso lo he sufrido más que lo he disfrutado. Entonces, admiro mucho de ti el dar un paso atrás y decir, oye, vale, sé que está pasando esto, entiendo que este es el proceso, oye, estoy disfrutando de una sonrisa, ¿no?
llevas tatuado ese valor del siglo XXI en la frente para mí, ¿no? Gracias. Nos dijiste que nos sentías muy cercanos, muy humanos, ¿Eh? y bueno, si esto sigue siendo así después de suerte o no, o si ha cambiado esta percepción, ¿cómo es esto? Pues ha aumentado, cada día aumenta más porque digo, los echo mucho de menos. Os siento muy familiares, muy... Siento que ha habido una conexión tanto profesional como personal muy bonita y es que habéis sumado, bueno, es que tú en especial, has sumado a mi vida, Muchas ni te lo gracias. imaginas, ni te lo imaginas, así que cercano no lo siguiente, sí, sin duda. Te pregunto esto porque lo hablamos en la primera edición, esto. Normalmente acudimos a sitios donde las personas que en este caso están en el lado de la pizarra, vamos a decir, eh, se muestran distantes, ¿no? Superiores, o quizás no hay esa cercanía que pueda llegar a, vamos a decir, suavizar un poco el proceso de los alumnos, al fin y al cabo, porque, oye, sentirme familiar y arropado y humano con otra persona, es decir, yo por estar en enfrente de la pantalla ahora compartiendo conocimientos no soy ni más ni menos que tú, es que yo era tú hace un tiempo, entonces... Otra de las cosas que hemos querido hacer con eso es abrirnos, ¿no? Abrir las manos y decir, oye, que estos somos nosotros, no somos mejores ni peores que ustedes, simplemente estamos en otra etapa del proceso y queremos ayudarles, queremos potenciar el proceso y acelerarlo en la medida de lo posible para que al menos las hostias que nos hemos pegado nosotros no se las peguen ustedes, ¿no? Y cuando se peguen una nueva nos la cuenten para nosotros también Exacto, ahorrarnos, ¿no? exacto. Y bueno, siguiendo la tradición de cada seminario de suerte, quiero hacer una diferenciación entre qué has aprendido tú en una palabra a nivel personal, ¿vale? Y también a nivel profesional con pacientes. Entonces serían dos palabras, una tuya a nivel personal, cómo te sientes después de suerte, y otra a nivel profesional con pacientes, quizás algo que haya cambiado eh, pues en gran medida, ¿no? En tu Vale, actividad con ellos. o sea, una palabra a nivel Personal personal. primero, Venga, pues te diría propósito. ¿La explico o no hace falta? sí, claro, Sí, ¿no? claro, claro. Pues como en suerte. Vale, pues propósito porque, igual es una friki, pero porque, porque yo sé que llegar hasta vosotros era parte de mi propósito de vida, porque es que si no me muero en la profesión y es la profesión de mi vida. Y por otro lado, es porque gracias a suerte, gracias a ti, voy a poder cumplir mi propósito. Entonces es propósito en todos los sentidos, a nivel personal, profesional, todo. Qué guay. Y, profesional, espérate, te diré la otra, esa era más personal. Vale, pues profesional, te diré la palabra miedo, pero porque la palabra miedo, gracias a suerte, ya no me da miedo. Qué guay. Porque sé que hay que traspasarla simplemente. Ya está, no hay más. Qué guay. Bueno, hemos hablado de, vamos a decir, logros, éxitos, las cosas Ujú. que funcionan, pero hay que también hablar de las cosas feas, ¿no? Sí. Entonces, ¿ha habido algún momento difícil dentro de suerte? Momento donde digas yo, pues a lo mejor este no es mi camino, quiero abandonar. ¿Y qué hiciste cuando pasó eso? Pues momento difícil en suerte, lo que tú has dicho, al empezar, después de la llamada ya no quería trabajar con camillas. Ya solamente, ya dije, ya no quiero, ya no quiero. Fue duro, ¿eh? Fue muy duro, fue muy duro. El saber que tenías que hacerlo porque no tienes herramientas todavía para hacerlo de otra forma, pero decir, esto no es lo que yo quiero, pero eso fue muy duro para mí. Y luego muy duro también ha sido el hecho de ver lo que vosotros sois y decir, estoy muy lejos yo de esto. No sé si voy a saber gestionar como ellos gestionan las emociones de las personas, el ejercicio, el movimiento con sentido, el dolor, la programación, o sea, todo digo. Y en algún momento sí que me he sentido muy pequeña a vuestro lado, sobre todo al tuyo, ¿no? Porque siempre he pecado un poco pues, de comparar y decir, hostia, yo voy a ser capaz, ¿no? Esa niña pequeña que decía, tengo mucho miedo, voy a ser capaz de poder hacer esto. Pero por otro lado yo decía, es que si no lo hago, ¿qué me queda? Pero hubo momentos de... Y aparte seguía trabajando donde antes trabajaba, no quería seguir, todo era mucho miedo en ese momento. O sea, suerte fue bueno porque fui consciente de ese miedo y a la vez me ayudó a salir. Qué guay. Mm. Muchas gracias por la parte que me toca.
Bueno, siempre Rodri, claro. Claro. Vale, ahora no de ti, sino de suerte. Una Vale. palabra para resumirla, la forma así como tal. Vale, la gente pensará que soy muy friki, lo digo porque es magia. Magia, pero porque fue magia. El cómo se encontré, magia la llamada, magia suerte. Es que de verdad, es que es como. Porque magia para mí representa mucho más que una simple palabra. Magia para mí es ir de una situación en la que te sientes muy estancado, con mucho miedo, que no encuentras, que es un pozo sin fondo, a que de golpe aparece algo así por Instagram y haces por ahí. Y entonces, eso es magia para mí, porque la vida de un día para otro es que te cambia con esto. Qué guay. Bueno, ya sabes que uno de los objetivos es que fisios nos escuchen, ¿vale? Fisios que puedan llegar a estar en la situación que hemos estado nosotros. Entonces quiero que te escuchen a ti, no a mí, porque al fin y al cabo podría ser un sesgo increíble Ya, que yo ya, hable de lo claro. que yo hago. Entonces, ¿por qué les recomendarías esto, Nira? ¿Por qué crees que les va a ser útil entrar aquí? Wow. Vale, voy a resumir entonces lo que. Vale, voy allá. Pues, seguro, vamos, es que puedo entender perfectamente cómo se sienten esa frustración, ese miedo, esa poca valoración, ¿no? Que dicen, hostia, es que me siento poco capaz, poco profesional. Entiendo eso. Y, y el hecho de entrar en suerte les va a regalar, porque para mí es un regalo, les va a regalar la oportunidad de entender realmente lo que le pasa a los pacientes, de valorar, porque la valoración no es muy común ahí fuera, dedicarle tiempo a valorar para saber qué es lo que realmente está pasando en esa persona. Luego también súper importante cómo gestionar ese dolor en la persona, porque no se sabe gestionar el dolor. O sea, yo pensaba que sabía y yo no sabía gestionar el dolor, ni físicamente ni verbalmente. O sea, yo me acuerdo un vídeo que te envié de un paciente que dijiste, ojo con lo que le estás diciendo. Yo pensaba que lo estaba haciendo súper bien y lo estaba fragilizando todavía más. Y el cómo capacitar a una persona para que vuelva a ser lo que era antes del dolor, que eso no sabemos hacerlo. Bueno, yo ahora sí. Ahora sí, pero no sabemos, en la carrera no te dan herramientas, ni ejercicio, ni consentido, ni por objetivos, ni valoración real, no te dan nada, no te dan acción, no te dan el cómo, no te dan mentalidad súper importante, suerte, De lo que nadie habla. de lo que nadie habla bueno, fue una antes y un después también, ese primer bloque. Genial. Nira, muchas gracias. De nuevo. A ti, jo. Bueno, sabes que estamos creando un sistema de fisios de referencia. Pues en cada sitio del país, cualquier persona que nos escuche, pues puede acceder, ya has dicho, a tus servicios online, ¿no? Pero cuenta un poquito más de esto, dónde pueden encontrar, qué es lo que estás haciendo para que, bueno, aquella persona que le llame la atención lo que cuentas, que quiera saber un poquito más, pues te busque y te escriba, ¿no? Vale, pues yo estoy trabajando en Barcelona ciudad, luego estoy también trabajando en Vilanova, está cerca de Barcelona. Trabajo de forma online, también presencial. Mi Instagram, Mira Jiménez. Ahora estoy también estudiando un máster en psicoterapia también, porque me gusta mucho trabajar, aparte con el cuerpo, con el movimiento con sentido y por objetivos, me gusta mucho trabajar a nivel de mente de las personas, ¿no? Cómo se están pensando esas personas, porque eso afecta en el dolor. Eso es irremediable, es así. Y bueno, estoy trabajando ahí, porque creo que al final somos un todo. Y ahí está. ¿Cómo procesa esa cabecita, no? Wow. Bueno, Sí. antes de entrar en la recta final, ¿quieres decir algo más, algo que creas que debas contar o que te parezca importante y yo no te haya, pues, metido por ahí o preguntado? Mira, si me escuchan los fisios que me escuchen, que se sienten, aunque sea un poquito, y esto no está preparado, ¿eh? Un poquito identificados conmigo, entrad en suerte. O sea, por favor, os lo pido por la profesión, tenemos que salvar esta profesión. Y no se salva con una camilla, que no, ni con no quiero meterme, pero no se salva, sí, es que voy a hablar de más. No se salva con una camilla. Por favor, entrad. Vamos, es que si os sentís un poquito como yo,
Bueno, yo añado a tu mensaje que aquellas personas que pues, se dediquen a culpar a los demás, al sistema, al colegio de oficios, al mercado de sus desgracias, No. pues que se hagan responsables de su situación laboral actual y dejen de culpar a los Total. demás para poder pues, ser protagonistas de sus vidas y de su profesión en este caso, ¿no? Bueno, primero, ¿te gustaría que entrevistáramos a alguien en especial en este espacio que hemos creado? Hablo de temáticas que te interesen, no solo direccionadas a la fisio, sino también pues, con otro tema que tú consideres relevante en nuestros procesos. Persona que quieras que traigamos aquí, ¿se te ocurre a alguien? ¿Se me ocurre alguien? Pues en cuanto a mentalidad, psicoterapia, hablo más, ¿no? Jorge Carrasco, que es mi ¿Vale? mentor. Él es, para mí, como él entiende la mente, como... Mira, él dice algo muy potente para mí, que es que el cuerpo está dentro de la mente, con lo cual todo lo que está en la mente influye al cuerpo. Y eso me parece muy brutal. Ese es uno de ¿Vale? los... Lo Yo apunto. soy fan. Vale, Lo apunto y te utilizo como excusa para dale. arrastrarlo a nuestro podcast. Vale, vas a flipar. Y como hemos hecho con los demás fisios y personas que han venido al podcast, quiero cerrar las entrevistas trasladándote no dentro de 5 años ni de 10 años, sino al final de tu carrera y pensando cómo quieres que te recuerden pues, tus compañeros de profesión, tus pacientes, tu familia en este caso, con las personas que pasas tiempo, pues cómo quieres que te recuerden en este caso, pues vamos a hablar de la fisio, ¿no? Tú que eres fisio. ¿Cómo quiero que me recuerden? Exacto. Pues como profesional quiero que me recuerden como alguien que realmente les ha prestado atención. Y yo lo intento cada día. Quiero que me vean como alguien que le mira a los ojos, ¿no? Que te estoy escuchando, me importas, porque eso ya de por sí solo es sanador. Eso es lo que quiero que se lleven de mí, que me importa y que me implico. Sobre todo que me importa a quién tengo delante. Y eso no puedes hacerlo con el paciente en el huequito de la camilla boca abajo. Es verdad. A veces para hablarle a alguien le hacía así, me metía por debajo y le hablaba, porque es que digo, no te veo. Pero claro, es súper surrealista. Pero sí lo he llegado a hacer un par de veces, es verdad. Nira, mil gracias A por ti. dedicar tiempo para estar aquí con nosotros entre semana, compartiendo en este caso pues tu experiencia, ¿no? Con nosotros. Y no solo eso, sino también por aportar luz, ¿no? A la visión y potencia de este camino, ¿no? Que muchos fisios que pueden llegar a escucharnos pues quieran recorrer y no tengan pues el valor o ese empuje que te puede dar un guía o un mentor, como tú dices, para empezar, ¿no? Y tienen esa famosa parálisis por análisis de me pienso mucho las cosas y al final sigo haciendo lo que hago porque me da miedo y prefiero quedarme como estoy, ¿no? Que ya sé qué hay aquí. Exacto. Entonces repito y reitero que admiro mucho tu capacidad autocrítica, de darte cuenta que después de mucho tiempo trabajando las piezas no encajan y seas capaz de derribar todo y empezar de nuevo, ¿vale? Entonces reitero y lo dejo por aquí que admirador tuyo porque además de hacer todo eso has disfrutado, ¿no? Y se te ve disfrutando el proceso en redes cuando hablo contigo. Entonces, como te dije al final de suerte, larga vida profesional, compañera, porque así sí vas a ser sostenible, ¿no? Entonces, nada más, finalice con el famoso transforma tu cabeza por ese bloque de mentalidad. Crea tu oportunidad haciendo cosas de verdad y no esperando que te toquen la puerta. Y después demuestra lo que sabes, impactando en la vida de tus pacientes, ¿no? Mil gracias. Gracias, Rodri.